Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el episodio número 45 del informativo colchonero con bastantes noticias que comentar en el día de hoy. Todo viene después de ese partidazo del Atleti ante la Real Sociedad. Tenéis el análisis ya en el canal, en De Padres a Hijos, un día después del partido, con ese póker de Sorloz. Pero hoy venimos a hablar también de fichajes. Y es que se va calentando la cosa, quedan solo 3 jornadas de liga. Hasta después también está el Mundial de Clubes. Y justo antes de ese torneo va a haber incluso un pequeño mercado de fichajes. Así que el Atleti se mueve en el mercado. Parece que va a haber bastantes. Y se ha llegado a hablar incluso de un viejo conocido para nosotros, como es Dusan Vlahovic. Ya hace algunos años, 2-3 años, hablábamos muchísimo de él aquí en De Padres a Hijos. Pues se ha vuelto a relacionar a él con el Atlético de Madrid. También otra vez ha salido nueva información sobre el Cuti Romero, sobre Alex Baena. Hablan en Marca de un posible intercambio con Lino y con Riquelme. Así que también interesante esto. El interés en Matías Oliveira, un lateral izquierdo del Nápoles, que la verdad es que gusta mucho el Atlético de Madrid. Dos futbolistas también del Getafe gustan mucho, como son Arambarri y Alderete. Javi Guerra parece que va a volver a intentarlo por el Atlético de Madrid. En fin, muchas noticias que comentaremos en este episodio del informativo colchonero. Y también una noticia que yo creo que tiene bastante relevancia en este informativo, la segunda equipación de la próxima temporada se ha filtrado, así que también hablaremos de ella. Y vamos con este episodio 45 del informativo colchonero. Pues arrancamos. Y arrancamos con una información que salía, bueno, justo durante ese Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 0. Fue en la retransmisión por parte de eSports. En este caso hablaban de Vlahovic y de Cuti Romero. Fue Fabián Godoy, el que retransmitía el partido, y que habló que el Atlético de Madrid tiene muy avanzadas las negociaciones por el Cuti Romero y por Vlahovic. Por Romero ya nos podíamos esperar este tipo de informaciones. De hecho, hoy en Marca, David Medina comenta que los compañeros argentinos del Cuti en el Atleti ya han comenzado a animarle por su futuro en el Atlético de Madrid. Hay que decir que el Tottenham no va a entrar en negociaciones hasta después de la Europa League y que el Atleti va a intentar rebajar esos 70 millones de euros que exige el equipo inglés, pero de Vlahovic no se había hablado nada hasta hace bastante. Hacía bastante que no hablábamos de Vlahovic. Ya digo que hace 2-3 años era el tema de conversación en el verano del Atlético de Madrid. En su momento, cuando estaba en la Fiorentina, la verdad es que era un fichaje que hubiéramos hecho, las cosas como son. Estos años en la Juventus no le ha ido muy bien, la verdad, al bueno de Dusan, pero bueno, quizás este es el delantero del que se ha hablado hace poco que podía volver a sonar para el Atlético de Madrid, aunque ya hemos hablado mucho de esto, estando Sorloz como está, no sé si el Atlético de Madrid daría un gran desembolso, no sé si Vlahovic sería ese gran desembolso o si la Juventus podría rebajar sus pretensiones. Vamos a ver porque se van a hablar de muchos nombres de cara a esa posición. El Atleti lo tiene claro, quiere fichar un delantero centro, al menos uno. Luego habrá que ver de las salidas. Correa está claro que se va a ir. Sorlo, yo sigo manteniendo que va a ser una incógnita y va a depender un poco de las ofertas que puedan llegar por el noruego, aunque creo que tiene muchísimas más posibilidades de ser el delantero de la próxima temporada, más el compañero que pueda llegar, y en este caso apuntan al nombre de Dusan Vlahovic. Ligándolo con las noticias de la semana pasada, creo que una de ellas, de las que más destacó, fue la de Sergio Valentín, el periodista que dijo que había un acuerdo y que estaba todo hecho por Baena, comentó que iba a salir el nombre de un mediocentro y también el del delantero. El del delantero aún no lo conocemos y parece ser, o podría ser, Dusan Vlahovic, podría encajar. Él hablaba de un bombazo, no sé si Vlahovic ahora mismo es un bombazo porque hace unos años lo habría sido, sin ningún tipo de dudas. A mí es un jugador que me encantaba. Creo que aún tiene mucho margen de mejora, me parece un buen futbolista, lo único que no ha tenido regularidad, ha tenido también lesiones complicadas, tuvo esa pubalgia, y creo que es un delantero con calidad, con un muy buen golpeo, pero claro, también su paso por la Juve estas últimas temporadas deja muchísimas dudas y no sería para nada un fichaje con mucha seguridad de que vaya a salir bien. Sería un poco esa incógnita. Creo que tiene características que podrían venir muy bien, pero genera muchas dudas ahora mismo Vlahovic. Por parte del Cuti hablan de esas negociaciones avanzadas, pero imagino que hablen de acuerdo personal con el futbolista, porque con el Tottenham ahora mismo no hay para nada algo avanzado. Mismamente lo que comenta Medina en Marca, que no han comenzado esas negociaciones, que una vez que termine la Europa League, ahí comenzarán con el futbolista. Parece que efectivamente hay ese acuerdo
al 100% y yo creo que ya todos ven, hasta él mismo se ve como jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada, pero queda la parte más difícil, que es negociar con Levy. Conocemos de sobra al propietario del Tottenham, que es un hueso duro de roer. Positivo, la buena relación que tiene el Atlético de Madrid y el Tottenham con fichajes anteriores, como puede ser lo de Doherty, que son más que fichajes favores. También el fichaje de Trippier, el otro favor de Sergio Reguilón, así que lo más llamativo, Dusan Vlahovic, no sé si será ese nombre del que hablará en las próximas semanas, en los próximos días, Sergio Valentín. Sí, por otro lado, es un rumor más, otro nombre más, porque lo que he dicho al principio de comenzar esta noticia, el Atleti quiere fichar un delantero centro y eso hace que vayan a sonar muchísimos nombres. Nombrabas a Sergio Valentín, el otro día decía eso, que el Atlético de Madrid tenía ya un acuerdo con Alex Baena, bueno, incluso con el Villarreal, y que, bueno, a pesar de lo que puedan decir los clubes ahora mismo, ese acuerdo está. En relevo, Mateo Moreto, Marcus Brandt son un poco más tranquilos en ese sentido y comentan que aún no hay todavía acuerdo con el futbolista, ni mucho menos, pero hay que volver a hablar de este tema porque en Marca, David Medina ha abierto la posibilidad de, bueno, otra vía para rebajar el precio de Alex Baena, y es que dice el periodista que el Atlético de Madrid va a intentar rebajar la cláusula de 60 millones de euros que tiene el futbolista del Villarreal, ofreciéndole al club amarillo, a Samuel Lino y a Riquelme. Entiendo que a los dos, porque leyendo el artículo nombra a Samuel Lino y a Riquelme, no dice Samuel Lino o Riquelme, así que de Riquelme ya se había hablado hace bastante, creo que de hecho en Marca habían comentado esta posibilidad, pero de Lino todavía para el Villarreal no se había comentado de forma oficial, así que sería pues una operación que creo que debería rebajar bastante esos 60 millones de vaina, pero veremos a ver si el Villarreal está interesado o si por lo menos pues quiere a uno de los dos. Yo creo que los dos juntos estarían en torno a los 40 millones de valor, más o menos. No, no me refiero a Transfermarkt, digo un poco a las cifras o las cifras que se han comentado en las últimas semanas cuando se ha hablado de un posible traspaso de Riquelme o de Samuel Lino. Da la sensación que ambos futbolistas van a salir esta temporada, son una de las vías para hacer dinero, para hacer caja, porque tampoco hay tantas. El año pasado estuvo lo de Joao, pero este año igual está un poco más limitado, salvo que haya alguna sorpresa, como puede ser el caso de De Paul. También comentaremos algo del argentino, de Gallagher, que yo creo que eso serían sorpresas y la idea del club es que continúen. Son futbolistas que esta temporada han tenido muy poco protagonismo y que igual da la sensación de que el nivel para el Atlético de Madrid necesita ser más alto y que no han llegado a cumplir con las expectativas. Y eso que Lino nos enamoró a todos la pasada temporada, pero junto a eso se une la necesidad de hacer caja con ciertos futbolistas para aumentar el nivel de la plantilla. Puede ser una vía interesante porque se ha relacionado a los dos en el pasado y en estas últimas semanas con el Villarreal, que parecía, sobre todo con Samulino, que tanto la Premier como el Villarreal podían estar interesados, y justo sale esta noticia que hablan de que el Atlético de Madrid, para abaratar la operación de Baena, podría meter tanto a Riquelme y Samulino, que luego tendrán que cuadrar cuentas, porque al Atlético de Madrid igual le interesa más que un intercambio hacer caja con Lino a un equipo de la Premier, por ejemplo, a Riquelme a otro equipo y luego ir con ese dinero a por fichajes como puede ser el caso de Baena, o meter solo a uno de los dos porque interesa de cara a las cuentas más vender al futbolista por un traspaso y no en ese intercambio. Este fin de semana volvía el boletín de Mateo Moreto a relevo, aunque su información sobre el Atlético de Madrid en este caso no era tan relevante porque hablaba más en pasado que en presente o futuro. Y es que el periodista italiano comentaba que el Atlético de Madrid ha vuelto a sondear en los últimos meses a Jonathan David, pero las conversaciones entre el futbolista, el Club Atlético de Madrid, pues se han interrumpido, y que ahora Jonathan David se encuentra en negociaciones avanzadas con el Nápoles. Es un nombre del que también hemos hablado varias veces. ¿Por qué? Porque termina contrato este año, aún no ha renovado con el Lille, hubiera sido como agente libre, de ahí esas negociaciones entre el futbolista y el Atlético de Madrid, pero claro, hablando ya en pasado, Mateo Moreto comenta esto, que al final parece que no va a ser una posibilidad para la delantera del Atlético, Jonathan David. Jonathan David, otro futbolista que ha sonado en cada uno de los últimos veranos, pero este podría ser el definitivo por esa condición de agente libre. Termina contrato con el Lille y saldrá a coste cero a nivel, como siempre decimos, de traspaso. Porque no tengo las cifras a mano, pero sí las comentamos en el pasado, lo que pedía el futbolista de salario, lo que pedía de prima, y era algo totalmente ridículo. Era un dinero desorbitado y fuera de lugar para un futbolista que lo ha hecho muy bien en Francia, incluso marcando goles en Champions, pero lo que pedía no tenía ningún tipo de sentido.
No sé si habrá bajado esas expectativas porque el Nápoles está a ver si gana la liga, también la ganó hace un par de temporadas y tiene dinero, pero no creo para cumplir con las expectativas de Jonathan David, así que imagino que haya rebajado esas pretensiones económicas, pero lo de Mateo, como comenta Dani, habla más un poco en pasado, que el Atlético de Madrid lo intentó para convencer a Jonathan David, pero finalmente esas negociaciones se rompieron. Hablando del Nápoles, hay un futbolista del equipo italiano que interesa al Atlético de Madrid. Según Edu Burgos, Matías Olivera, lateral izquierdo uruguayo, podría salir del Nápoles este verano y clubes como Atleti, Tottenham o Brighton han seguido su evolución. Esto sí, el Nápoles va a pedir en torno a 40 millones de euros por él. Es otra posibilidad para el lateral izquierdo. Se ha hablado en los últimos días de Miguel Gutiérrez, de Álvaro Carreras. Matías Olivera es una buena opción. A mí es un futbolista que me gusta ya desde cuando estaba en el Getafe, pero claro, no sé si el Atlético de Madrid se va a gastar 40 millones de euros. Es un poco lo que comentamos estos días con eso, con Miguel Gutiérrez y con Álvaro Carreras. A mí me gusta mucho, ya desde la época del Getafe, creo que habría sido un acierto, lo comentamos aquí en el canal, que era un jugador que nos encantaba y en ese momento el precio a pagar eran 12 millones de euros. Se fue a Italia y el que había visto este año al Nápoles es consciente del nivel que ha cogido, ha mejorado muchísimo y se ha convertido en un lateral izquierdo muy importante, diría Matías Olivera. Pero ahora 40 millones no creo que los valga para nada. Si hablamos de un precio de la mitad de dinero, de 20, 25 millones, ahí creo que podría ser un fichaje, una opción realmente interesante. Veremos si sale del Nápoles o continúa, lo que hemos comentado antes, cómo es la situación del Nápoles, que está luchando por el título de liga, pero es un buen jugador. El Atleti ya sabemos que va a ir a por un lateral izquierdo, que si Miguel Gutiérrez, luego está esa opción de Carreras que parece realmente complicada y otros nombres que seguirán saliendo en las próximas semanas y un lateral tiene que venir. Ahora, ¿quién puede ser? Veremos. Yo creo que va a ser un futbolista que si sale ya esta información seguiremos hablando de él, pero nunca por un precio cercano a los 40 millones. Creo que tendría que bajar mucho ese montante para que el Atlético de Madrid fuese a por él. Sí, como dices, si el Atleti se hubiera adelantado en su día y lo hubiera fichado procedente del Getafe, hubiera sido un fichaje más barato, algo que puede hacerlo el Atleti todavía con dos futbolistas que, según ha informado hoy Javi Gómez del Mundo Deportivo, interesan y mucho, son Alderete y Arambarri. No es nuevo este interés, ya hemos hablado de ambos en diversos vídeos, hace incluso años se hablaba mucho de Arambarri. Pues bien, Javi Gómez comenta que el Atleti sigue muy de cerca tanto al central como al centrocampista. Alderete gusta mucho y él además sabe que es uno de los nombres que están en la agenda del Atleti para la zaga. Él estaría encantado de venir al Atlético de Madrid. El Getafe no va a poner muchos problemas en traspasarlo, eso sí, si la oferta es interesante. Hay dos equipos de la Premier que ya se han dirigido al Getafe para mostrar este interés y el Atleti lo que valora de Aldrete es que conoce la liga, que además es zurdo y que además mucho es muy del gusto de Simeone, como comenta aquí Javi Gómara. Arambarri, por su parte, para el centro del campo, el interés viene de hace varias temporadas, como ya he dicho, son varios los veranos en los que el Atleti ha preguntado por él. Sería una opción low cost para el centro del campo, que está buscando ahí refuerzos el Atlético de Madrid, siempre y cuando se dé una salida en el centro del campo del Atleti, porque la idea es apostar por un jugador importante y ya después, si sale otro centrocampista, entonces ir a por Arambarri como una de las opciones, como digo, low cost. Hombre, los dos me parecen buenos futbolistas. Alderete me parece que tiene un nivel muy superior al del Getafe. Me parece un central de garantías. No sé si tanto como para que fiche por el Atlético de Madrid, pero me parece normal que suene porque es un jugador que lleva la agenda del club muchísimo tiempo. Hablamos muchísimo de Alderete, incluso creo que fue el invierno que vino Paulista el año pasado. Estuvo cerquita Alderete de firmar con el Atlético de Madrid, finalmente no pudo ser, las condiciones para firmar a Paulista eran muy favorables porque terminó contrato, ya sabemos una situación un poco extraña la que tuvo con el Valencia Paulista, finalmente salió como agente libre y en ese momento Alderete sonó, a mí me parece un jugador muy potente, con un juego aéreo muy bueno y que puede jugar en la mayoría de equipos de la Liga Española. Creo que en el Atlético de Madrid sería para pensar en ese central reserva de rotación. Si, por ejemplo, me dices entre Lenglet y Alderete, me genera más garantías Alderete, aunque Lenglet tiene una muy buena salida de balón. En ese perfil lo vería, porque es un poco la idea con Lenglet. Si finalmente Lenglet llega, la idea es que este año sí sea jugador de rotación y no como este año que ha tenido que ser titular y ahí pues os ha visto que ha tenido ciertas limitaciones, sobre todo en este último tramo de temporada y ha habido momentos en los que
ha rendido. Yo creo que sería esa de las opciones, nunca para pensar que puede venir aquí a ser un jugador importante, que luego el fútbol ya sabemos que nos da alguna que otra sorpresa, me da la sensación de que puede salir del Getafe, y luego Arambarri es un jugador que siempre me ha gustado mucho, pero que después de las lesiones y demás, no sé si le da suficiente. En este artículo hablan de si hay alguna salida en el centro del campo de cara también un poco al perfil de rotación, si hay alguna sorpresa en el centro del campo, pero si hay alguna sorpresa, si sale De Paul, si sale Gallagher, creo que tendría que venir por ellos un jugador de mucho nivel y no sé si encaja en ese perfil Mauro Arambarri, que es un excelente lanzador de penaltis, como hemos visto esta temporada, que bueno, más que lanzar penaltis es reventar desde el punto de penalti, es una pasada la precisión que tiene con esa potencia el uruguayo, así que dos jugadores más que se unen a la larga lista. El meme de buen despejar a Barry ya va para los penaltis, incluso porque le pega unos zapatazos el uruguayo. Coincido bastante, son dos futbolistas que me gustan, pero claro, serían para fondo de armario, sobre todo. Lo que dices de Alderete, en el artículo Javi Gomara comenta que el objetivo es Cuti Romero. No es que no va a fichar el Cuti Romero, al Cuti Romero y que va a venir por él Alderete. No, Alderete seguía como una cuarta opción, quinta incluso, para la posición de central si finalmente el Alti lo ficha. Hablando de Arambarri, hemos hablado ya un poco del centro del campo, pero el mismo artículo de Javi Gómara habla del futuro de 3 futbolistas del Atlético de Madrid. Dice Javi Gómara que se espera que Coque renueve para la próxima temporada, que las negociaciones con Rodrigo de Paul siguen su curso y que o renueva ya o se va este mismo verano para sacar algo de dinero y que no se vaya gratis la próxima temporada. Y ojo a esto porque por Gallagher, dice, se consideraría una buena oferta. Si el Atleti recibe una buena oferta por Gallagher, se puede marchar perfectamente un año después de venir procedente del Chelsea. Y es que Gallagher no es uno de los intransferibles. El otro día en Marca comentaban un poquito la planificación deportiva del Atleti y hablaban de 7 intransferibles que son Oblak, Llorente, Lenormand, Pablo Barrios, Giuliano, Sorloz y Julián Álvarez. No entra dentro de ellos Gallagher, sí que entra Sorloz, por ejemplo, y ese artículo fue antes del partido ante la Real Sociedad, así que esto es un poco la situación del centro del campo, pero yo Gallagher, si el Atleti mantiene este sistema quizás que vimos el otro día, a mí me encaja mucho en ese 4-3-3, 4-1-4-1 como interior box to box y que no lo hemos visto tanto este año, más en ese interior zurdo o en ese doble pivote. Y luego de esa lista, yo ahí tengo ciertas dudas de ella, pero bueno, es el artículo y lo comentamos. Y lo de Gallagher tampoco nos sorprende. Al final es un futbolista que no ha acabado de encajar esta temporada y que sobre todo tiene mercado. Tiene muchos equipos interesados en la Premier League. Sería fácil conseguir una venta por parte de Gallagher si el Atlético de Madrid necesita recaudar dinero. Y por eso comentaba antes que Lino y Riquelme igual son las vías más claras para recaudar dinero. Y si no, ya tendrías que tirar de alguna sorpresa, como comentábamos, tanto por parte de Paul como por parte de Conor Gallagher. Yo es un jugador que no me desprendería de él porque a pesar de que no ha encajado y que hay momentos en los que directamente no me ha gustado, hay que ver cómo juega el Atlético de Madrid la próxima temporada. Si jugamos con 3 en el medio, creo que le va a favorecer muchísimo y que luego al final el fútbol inglés es muy distinto al fútbol que hay en España y necesitas tu tiempo de adaptación. Y ha habido momentos en los que Gallagher, a pesar de eso, lo digo, no me ha gustado su temporada, creo que sí ha conseguido brillar o dejar destellos de lo que puede llegar a ser. Es un jugador joven que tiene piernas y que igual es un perfil de medio centro que no hay en la plantilla. Lo que igual nos tira más para atrás de él son ciertas limitaciones con balón, pero también creo que las ha tenido porque ha jugado en zonas de mucha creación. Anclado en el doble pivote, mucha gente que dice que su posición, para mí no lo es, sí puede tener esa capacidad recuperadora, pero no tiene capacidad para crear y ahí necesitas crear sí o sí. Como interior, ya ni te cuento, es la zona de unión, de nexo entre el centro del campo y la parte de arriba, pero jugando con tres creo que lo que vimos el otro día de Barrios es una posición que te permite tener mucho más recorrido y tener la capacidad de estar mucho más arriba. Y es un jugador que se mueve muy bien por esa zona. El día del Sevilla en el Sánchez Pizjuán lo pudimos ver. Es un jugador inteligente en ese tipo de movimientos, pero esa es nuestra opinión. Luego ya estará lo que piense el club. También hemos hablado de que puede jugar con 3 centrocampistas, pero igual sigue con el sistema del 4-4-2. Pero estas últimas jornadas igual nos da que pensar y por eso comentamos y hacemos ese apunte. Así que todo en el aire con Conor Gallagher. Creo que si deciden vender a Gallagher una oferta bastante potente de Inglaterra va a llegar, al menos para recuperar la inversión en el inglés.
pero creo que necesitan, más que necesita, que deben de salir otros futbolistas antes que Gallagher. A mí me parece un jugador aprovechable y luego hay otros en la plantilla que me parecen que no van a dar más de sí. Sí, luego veremos el 11 que ha enseñado hoy Simeone. Parece que volvería al 4-4-2, pero a mí me parece un 4-4-2 un poco falso, porque puede perfectamente moverse a ese 4-3-3 que vimos el otro día con Julián, volviendo al 11, moviéndose quizás un poco por esa banda izquierda. Luego lo veremos con los entrenamientos de ayer y de hoy. Pero ojo a esto, porque no es futbolista del Atleti, pero casi como si lo fuera. Y es que Mourinho, ya sabemos que, bueno, el Atlético de Madrid tiene una opción de recompra de 3 millones de euros por él. Y hoy Mateo Moreto en relevo ha dicho que el Estrasburgo francés sigue muy de cerca al uruguayo, que ha preguntado por su situación contractual al Alavés y que estaría dispuesto a negociar un traspaso. Yo, si el Atlético de Madrid no ejerce esa opción de recompra de tan solo 3 millones de euros, yo no sé qué estaría haciendo, porque ya te están quitando, ya dejarías de tener una opción preferencial, por así decirlo, por él, por tan solo 3 millones de euros. El Estrasburgo, recordemos que pertenece al grupo filial del Chelsea. Yo creo que esta operación, si la quiere hacer el Atlético de Madrid, pues que la haga, pero siendo propiedad del Atlético de Madrid. Y yo creo que no debería por qué deshacerse de un perfil como él. Quizás es demasiado arriesgado. Me extrañaría muchísimo que el Atlético de Madrid no ejecutase esa opción de compra por Mourinho, por el buen rendimiento que está teniendo con el Alavés y por las posibilidades que te da esa opción. No hay que quedarse con él obligatoriamente, se podría buscar un traspaso y si el Estrasburgo está interesado, que negocie con el Atlético de Madrid y no con el Alavés, porque si sale del Alavés sería por un precio superior, eso sería que el Atlético de Madrid no ejerce la opción de compra, pero creo que sería mucho más beneficioso para el Atlético de Madrid porque habría un traspaso mayor a los 3 millones que pagaría por él este próximo verano y luego se abre la vía. Hablábamos de Alderete, que se necesita ese perfil de central, Mourinho también podría tener esa función y creo que un jugador con muchísima más proyección y que me parece un proyecto muchísimo más interesante, así que me extrañaría de verdad muchísimo que el Atlético de Madrid no ejerza esa opción de compra, ya sea para vender a Mourinho, para que se vaya cedido o que directamente se quede en el primer equipo. Además que hablábamos antes de ese perfil izquierdo de la defensa, Mourinho, a pesar de ser diestro, está jugando bastante bien en el perfil zurdo. Ha jugado también incluso como lateral derecho, así que te permite diversas opciones en la defensa. Y mira, antes hablábamos de Aran Barry, de la situación de Coque, de Paul Gallagher. Hay otro futbolista del que el Atlético de Madrid no se ha olvidado. El año pasado estuvo a punto de llegar, finalmente llegó Conor Gallagher, pero en relevo Nacho Sánchez ha escrito un artículo en el que habla sobre la renovación, posible renovación de Javi Guerra con el Valencia para este verano. Aún no han habido reuniones entre Valencia y Javi Guerra, porque tras los sondeos informales que han habido entre las partes, las perspectivas están en que el sueldo de Javi Guerra debería llegar a unos 2 millones de euros netos, que es un poco el sueldo que tiene Diacabí, por ejemplo, uno de los mejores pagados. Los contactos no han ido a más entre las partes, que además están bastante alejadas, y ojo a esto porque cuela que el Atlético de Madrid va a volver a la carga por Javi Guerra este verano. Está hablando sobre la renovación de Javi Guerra, pero dice que el Atlético volverá a la carga por el futbolista del Valencia, que está cuajando un temporadón. Esta segunda vuelta está siendo de lo mejor del Valencia, de Corberán. Está siendo una de las grandes sensaciones de la liga, el Club Che, y a mí me parecería un movimiento bastante bien tirado, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid debería fichar centrocampistas, o por lo menos uno, para, bueno, tener más en plantilla y que no te pase lo que ha pasado este año. A mí me parece un sí de manual. Me acuerdo el verano pasado cuando comentamos el posible fichaje de Javi Guerra. Bueno, hicimos directamente un vídeo porque estaba todo hecho y finalmente se cayó por el traspaso de Conor Gallagher. Ya sabemos, una operación totalmente condicionada por Joao. Si no es por Joao y a Joao se le encuentra otro destino, Gallagher nunca habría jugado en el Atlético de Madrid y finalmente, bueno, se cayó la operación de Javi Guerra y en ese momento lo teníamos muy claro. Para nosotros era un acierto y eso que venía de una temporada igual con muchos más bajones porque la irrupción de Javi Guerra en primera división con el Valencia fue espectacular, pero luego pegó ese bajón que dan o suelen dar los futbolistas jóvenes y este año ha vuelto a brillar. No es el 5 que necesita el Atlético de Madrid, ahí tendría que venir otro futbolista, pero creo que es un sí porque como interior en el fútbol español, vamos a centrarnos en el fútbol español, no sé si veo a muchos futbolistas con su proyección. La zancada que tiene, en cuántos jugadores ya ahí podemos sacar al contexto de España, en Europa, con su edad, cuántos futbolistas hay con la zancada de Javi Guerra. Es un futbolista con muchísimo recorrido, que tiene llegada, tiene gol. No sé, a mí personalmente me encanta, podría salir por un precio dentro de lo que cabe asequible, unos 20-25 millones de euros,
y sobre todo los años que te puede dar. Aparte que el Atlético de Madrid necesita profundidad de banquillo en el centro del campo, este año lo hemos visto. Se cayó Coque, aparte en el momento más importante de la temporada, y eso hablo de Coque como fondo de armario. ¿Qué pasó? Que De Paul acabó agotado, Barrios acabó agotado, Gallagher tirado a banda porque tampoco había un interior y necesitas, si quieres competir por todo, cierta profundidad de armario, un futbolista que te dé igual ese rol de rotación, sobre todo de cara a la próxima temporada, y que en el futuro puede llegar a ser un jugador vital para el equipo. A mí personalmente me encanta Javi Guerra. De un futbolista que estaba hecho el año pasado y que no llegó, a un futbolista que no sabemos muy bien si llegó a estar hecho en algún momento por parte del Atlético de Madrid, pero que, bueno, del que se habló muchísimo. Janko, el central, lateral izquierdo del Feyenoord, que ha hablado para ESPN, le han preguntado sobre su futuro y no ha querido hablar mucho, pero sí que ha soltado alguna cosilla interesante. Dice Janko, de momento no voy a comentar nada sobre esto, para mí lo más importante es centrarme en el Feyenoord y esto no lo pone fácil. Y claro, lo de ayer por la tarde con mi teléfono no fue fácil tampoco, pero intento no leerlo y pensar. Le preguntan sobre ese interés del Al-Nassr, si le ha llegado a llamar Cristiano Ronaldo. Dice Janko, no recibí ninguna llamada suya, pero como te decía, todo esto me está haciendo la vida más difícil ahora mismo. Me gusta estar aquí en el Feyenoord, me gusta el estadio, los aficionados, el club, como he dicho muchas veces. Si decido irme no será por esto, por el tema del Feyenoord, y comenta que no tiene nada claro todavía con su futuro, así que dice, hablaré con mi agente y con todo el mundo cuando termine mi temporada, y junto a la familia y la gente más cercana tomaré una decisión. En los últimos informativos hemos hablado de Janko, que le pretende otra vez, parece, según las informaciones, el Atlético de Madrid, que podría haberse sumado a la carrera, también el Al-Nassr, el Chelsea, equipos de Inglaterra. Yo no sé qué pasará con Janko, va a ser otro de los culebrones de nuevo del verano, pero si estábamos hablando antes de laterales izquierdos, es verdad que Janko no es un perfil muy parecido a Miguel Gutiérrez, Álvaro Carreras, el propio Matías Olivera, pero te aporta un gen competitivo que quizás te ha faltado mucho en esa banda izquierda y podría ser de nuevo un buen fichaje. Lo que pasa es que el Feyenoord no sé cuánto pedirá y si pedirá más o menos parecido a lo del año pasado. Bueno, yo creo que sería Hanko, no sería como lateral izquierdo, la sensación que me da, porque me parece central. Otra cosa que puede actuar como lateral izquierdo y hacerlo a buen nivel. Es un perfil mucho más defensivo y en las últimas semanas ha salido información sobre Hanko y que podría reactivarse ese interés, pero yo creo que yo creo que Hanko está viendo que no hay de momento ninguna oferta en concreto de Europa y está pidiendo que por favor los clubes interesados en él actúen, y habla solo de ese interés por parte de seguramente Arabia, que por parte de Europa no hay absolutamente nada en concreto. La Juve en invierno sobre todo sonó muchísimo Janko para el equipo italiano, y eso, yo creo que la semana pasada más o menos hablamos de que el Atlético de Madrid podía reactivar ese interés. A mí otro jugador que me gusta muchísimo, que ya la temporada pasada seguramente tuvo que salir de Países Bajos, finalmente no lo hizo, ya lo comentaron con bastante enfado ciertos medios y periodistas del país. Mismamente el periodista que mostró su enfado fue el que informó el otro día que el Atlético de Madrid estaba de nuevo interesado en Janko, porque la oferta del Atleti habían sido en torno a los 12 millones de euros. Claro, el Feyenoord pedía en torno a los 30-35, una cifra totalmente lejana. Otro de los culebrones de este verano va a ser Mastantuono, que el otro día volvió a hacer un gran partido con River Plate. En este caso, la sensación que deja es que quizás no se marcha de River Plate todavía, quizás hasta el 2026. Y es que ha hablado el presidente de River, Jorge Brito, en ESPN, y ha dicho: lo importante es mantener la calma con Mastantuono, entender que tiene 17 años. Ni él tiene ninguna prisa, ni River tampoco tiene ninguna prisa. Lo mejor que hay que hacer cuando algo está en pleno crecimiento es dejarlo seguir creciendo y no tocar nada. Hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos y no ponerle más presión de la que ya tiene. Recordamos que tiene una cláusula de rescisión de 45 millones de euros, es decir, River no va a vender a Mastantuono por menos, parece, de la cláusula, a no ser que haya algún tipo de negociación. El otro día incluso salía información de que hay como 17, 18 equipos europeos, todos ellos interesados en Mastantuono. Va a ser una puja muy difícil para el Atlético de Madrid, que es uno de los clubes interesados en el argentino, pero lo dicho, si dice esto el presidente y el propio Mastantuono tampoco se ha pronunciado mucho, no parece que vaya a salir este verano, o por lo menos no antes, no después, perdón, del Mundial de Clubes. Bueno, de Mastantuono poco más que añadir, y nada, si os está gustando este vídeo, Sí.
La podéis frase de dejar Dani. podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos. Estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, muchas gracias a todos porque ya somos 8.500 suscriptores. Hemos llegado a esa cifra redonda. Esperamos ya llegar a los 9.000, a los 10.000 y todo ello con vuestra ayuda. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros. Y hay que pasar a un nuevo plano, el plano deportivo, porque ya hemos adelantado antes que íbamos a repasar los entrenamientos de ayer y de hoy. Esta es la sesión de ayer, donde Azpilicueta y Riquelme volvieron con el grupo. Recordemos que durante la semana pasada tuvieron ambos ciertos problemas, así que estuvieron todos disponibles en el día de ayer. Los titulares frente a la Real Sociedad tuvieron sesión de recuperación y ya hoy, en la sesión de esta misma mañana, hay que decir que el único que ha estado al margen ha sido Riquelme, que ha sido la única ausencia, ha estado al margen del grupo. Esperemos que no tenga nada y que pueda estar disponible para el partido ante Osasuna, un partido que ya está preparando el Atlético. Simeone también ha preparado un 11 que vemos en pantalla, el 11 que ha ensayado en la sesión de hoy, que es idéntico al del otro día ante la Real, con la única novedad de Julián Álvarez, que entraría por Samuel Lino. He leído diversos medios, porque claro, no tenía muy clara la disposición de los futbolistas. Según Mundo Deportivo y según Marca, es De Paul el que ha ido a la banda izquierda y han formado un doble pivote Coque y Pablo Barrios, pero lo que he dicho antes, a mí me parece un 4-4-2 un poco falso, porque perfectamente durante el partido se puede mover a ese 4-3-3, 4-1-4-1, con Julián Álvarez escurándose un poquito la banda izquierda, dejando la posición de 9 para Sorloth, y que de esa forma veamos a un Pablo Barrios mucho más liberado, como vimos el otro día y que tanto nos gustó. Sí, a ver con qué nos sorprende Simeone en este partido frente a Osasuna, jueves a las 7 de la tarde. Luego, pronto ya para el último, vuelve el Atlético de Madrid al Metropolitano en ese enfrentamiento, en principio a las 7 del domingo contra el Betis. Y aquí vemos esa posible disposición con Coque y Barrios en el doble pivote, De Paul y Giuliano por derecha, pero también podríamos ver el 4-3-3 del otro día. Eso estaría formado Coque o De Paul en el pivote, Barrios por derecha, y luego, dependiendo de quién esté más centrado, Coque o De Paul por izquierda, Giuliano como extremo derecho y Julián Álvarez caído al lado izquierdo, una posición muy habitual esta temporada, no solamente al principio, pero, por ejemplo, en el Sánchez Pizjuán, antes hablábamos de cómo Gallagher se metía como segunda punta, era porque Julián Álvarez caía al perfil izquierdo como interior en este caso, y en esta formación sería como extremo izquierdo. Atrás repite pareja, Jiménez, Lenormand, Galán por izquierda, otra vez por delante de Reinildo y por derecha Marcos Llorente. Sigue apostando por Oblak, que igual dices, no, al tener que jugar el Zamora, o que se está jugando, mejor dicho, el Zamora, puede probar con Muso. Pues no, Zamora se gana jugando y es lo que va a hacer Simeone, y aparte que yo creo que en la cabeza de todo el equipo está mantener la portería a cero y hacer bien las cosas en estos últimos 3 partidos. Sí, es un debate interesante este de Jan Oblak porque, claro, hay gente que puede pensar que, oye, que ya no juegue porque si no juega más Jan Oblak en los 3 partidos que quedan, ya será Zamora. Sin embargo, yo entiendo que el Atlético de Madrid, el propio Jan Oblak, quieren jugarlo y quieren ganar su sexto Zamora, un trofeo tan histórico para él. Se convertiría en el portero con más Zamoras de la historia jugando. Yo creo que sería un poco trampa eso de meterle al banquillo, y es que, según han dicho ya varios medios, estadísticamente, después de que Courtois encajara 4 goles en el Clásico el otro día, Oblak tiene un margen de 5 goles, es decir, le pueden marcar 5 goles todavía en estos 3 partidos, que seguiría siendo Zamora. Si le marcan 6 ya no, también hay que decir eso, pero lo tiene casi en su mano y vamos, será un momento histórico. Esperemos que se cumpla cuando ya sea 6 veces Zamora, que será récord histórico en la liga, recordemos. Así es totalmente histórico, y esto, bueno, aquí que estamos entre atléticos se puede decir perfectamente. Lo raro es que lo dices fuera y te tachan de loco, no sé por qué, pero seguramente consiguiendo ya esto, y creo que hay poco debate de que es uno de los mejores porteros en la historia de la liga, por no decir el mejor. Ha conseguido un título de liga encima, no sé, a mí me parece algo que está al alcance de muy pocos. Por cierto, ya se sabe quién va a ser el árbitro para ese Osasuna Atlético de Madrid del jueves, Melero López. En el bar va a estar Hernández Hernández, el árbitro del Clásico el otro día, que generó tanta polémica. Hay algunas jugadas que madre mía, la verdad, incluso la jugada de VAR en la que dicen menos mal.
bueno, nos escapamos un poco de eso, hablamos más de Melero López, que es el que va a estar sobre campo, porque hay un balance de 25 partidos del Atleti con él, 15 victorias, 5 empates, 5 derrotas. Esta temporada tan solo ha arbitrado al Atleti 2 veces, ante el Rayo Vallecano en Vallecas y ante el Leganés en Butarque. Por parte de Osasuna le ha dirigido en 19 veces, 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas, así que esperemos que no haya que hablar mucho del árbitro en el postpartido que hagamos aquí en De Padres a Hijos. Ya mirando un poco más a largo plazo, después del Mundial de Clubes, después del final de esta temporada, la Liga empieza a apunta a empezar, en el fin de semana del 16 al 17 de agosto, con la duda de qué pasará con Atlético de Madrid y Real Madrid. Parece que se ha llegado a un acuerdo, según informa Rubiares en AS, para que se aplacen las 2 primeras jornadas, incluso según AFE, de Atleti y Real Madrid, si llegan a ambos clubes o si llega uno de ellos lejos al Mundial. Es decir, si el Atleti llega a la final, pues seguramente las 2 primeras jornadas de Liga se jueguen pues más adelante. Ya veremos cuándo, pero también el calendario está bastante sobrecargado, así que habría que llegar a un acuerdo entre todas las partes. Volviendo ya a este fin de semana, que también ha sido muy beneficioso para el femenino, porque ganó 0-2 a Leibar y con eso, goles de Alliba de Fiamma Benítez, por cierto, con eso se clasificó matemáticamente para la próxima edición de la Champions League femenina, así que esta victoria también es muy positiva para el Atlético de Madrid femenino. También están celebrando la renovación de Lauren Leal, que renueva con el Atlético de Madrid hasta 2027, pero no fue tan bueno el fin de semana para el Atleti B, porque perdió 1-0 ante el Sevilla Atlético, se puso con 10 bastante pronto el B y perdió con un gol en el 96 o en el 98, bastante injusto el tema, o injusto con el buen rendimiento que estaba teniendo el filial estas últimas jornadas, pero ojo, porque sigue a 2 puntos del playoff, el siguiente partido es contra el Ibiza, va a ser una final para entrar en playoff, así que todo el mundo animar al Atlético de Madrid B. Un Atleti B que ya sabemos que va a tener una profesionalización más clara durante las próximas temporadas. En Marca han vuelto a insistir con lo que ya se dijo en relevo, que la próxima temporada parece que se va a jugar en césped natural, que van a jugar en Alcalá de Henares, esperando también incluso un ascenso a segunda división. El tema también de Severiano García, encargándose de la cantera, de toda la cantera del Atlético de Madrid. Sin embargo, también hay que saber un poco qué va a ocurrir con Fernando Torres. Y es que Nas Picu Díaz comenta que los dirigentes del Atleti ya han contactado con el niño para que siga al frente del Atlético de Madrid B la próxima temporada. En los próximos diálogos se tendrá que concretar incluso la duración de su vinculación, pero la sintonía es perfecta, hay total confianza en el filial y en Torres, que está trabajando muy a gusto, aunque él es partidario de ir temporada a temporada. Pero bueno, veremos a ver si renueva finalmente. Todo se delimitará tras el final de la liga, donde ya sabemos, el Atleti se está jugando entrar en playoff, pero este buen rendimiento del B yo creo que anima bastante al club a contar con Fernando Torres para las próximas temporadas. A mí la temporada del B, sinceramente, me parece muy buena. Creo que es una plantilla muy justita, de verdad. Me parece una plantilla muy limitada y lo veremos en los próximos años. Tampoco voy a hablar más de la cuenta, pero no sé si alguno o muchos llegarán a Primera División. Creo que salvo Rayán, para nivel Atlético de Madrid, lo que va a exigir el primer equipo, ahora mismo solo veo a Rayán, digo ahora mismo. Y luego igual hay algún jugador que me acaba sorprendiendo y en el futuro obviamente va a venir gente de abajo con nivel. Pero me parece una plantilla con un nivel bastante justo y que se está haciendo una temporada fantástica. En ningún momento el Atleti B tenía pensado a principio de temporada luchar por el ascenso. Las cosas como son. Y está con posibilidades. Fue una derrota muy dura contra el Sevilla Atlético. Al final es un rival directo. Te pasan, te quedas fuera del playoff, pero tienes 2 jornadas que si ganas creo que vas a estar dentro. Primero porque la última es contra el Mérida. Es justo el equipo que está por delante, aunque hay que ganar antes al Ibiza y el Ibiza es un equipo que está arriba ahora. El Ibiza ya no puede subir directo. Fue ya el Ceuta, el equipo que asciende directo a segunda división en este grupo de Primera Real Federación. Y lo dicho, creo que la temporada es muy buena y lo suyo sería que continuase Torres, salvo que él valore con mejor criterio, que piense que es mejor para él una oferta de fuera ya de nivel profesional, pero bueno, el Atleti igual, si todo va bien y ojalá puede subir a segunda división y estaría dentro ya del fútbol profesional. La idea yo creo que va a ser que continúe y creo que todas las partes lo ve con buenos ojos. Y vamos a cerrar este episodio del informativo colchonero con algo que ya adelantábamos antes, al principio, y es que se ha filtrado la segunda equipación, filtración ya hecha y derecha, no un dibujo, no una predicción, del Atleti para la próxima temporada. También se ha filtrado una nueva imagen de la primera, a mí la primera me sigue encantando. De hecho, vamos a ver incluso un pequeño vídeo donde ya con más detalles se ve el logo de Nike, el escudo del Atlético de Madrid, incluso por detrás la camiseta, a mí me encanta la primera.
pero la segunda, la verdad es que ha dado mucho que hablar porque, claro, se había dicho que iba a ser aquella camiseta 2005-2006 con las rayas amarillas y azules oscuras que tanto nos gustó, que tanto había llamado la atención en el diseño, en la predicción, y al final va a ser esto, va a ser esta camiseta. A mí no me parece fea, a mí la combinación de colores me gusta, pero claro, es un bajón, porque pintaba camiseta histórica como segunda equipación y al final es otra camiseta más que no va a quedar en el recuerdo, esperemos que sí, porque el Atlético de Madrid haya ganado algo con ella, pero no va a quedar como una camiseta única que vayamos a ver como si lo hubiera sido la que veíamos con las rayas amarillas y azules. La palabra es bajón. Esa yo creo que es la mejor palabra que explica un poco la sensación que tenemos, porque la filtración que había a mí me parecía un camisetón. Me parecía preciosa. Y esta, pues bueno, mal no está, pero es lo de todos los años. El escudo monocromático, no lo entiendo, no lo comparto, no me gusta. Y luego, que es directamente como casi una copia de la de este año y las últimas temporadas. La segunda equipación es prácticamente siempre igual. Cambian los tonos, cambian el color principal, luego la publicidad, el logo de Nike y el escudo en otro color y ya está. En este caso meten esa especie de rayos, por así decirlo, en los laterales y repito, no me parece una camiseta para nada fea ni nada por el estilo, pero es un poco lo de siempre. Y ahora el Atlético de Madrid, sobre todo con este acuerdo para Nike, perdón, ya estamos al final del vídeo y empieza un poco a trabarse la lengua, con Nike ya va a tener esa exclusividad y eso se va a reflejar en los diseños, pero eso es de cara a la próxima temporada, no en esta. Y yo creo que nos quedamos un poco fríos porque esperábamos una camiseta, una segunda equipación para nosotros preciosa, que habrá gente que esta le encanta y la otra no. Esto ya sabemos, va con gustos, pero de nuevo un poco repetitiva, muy lejos de lo que se preveía, pero al menos tenemos una primera equipación que cada vez que la veo más me gusta. Sí, es preciosa la primera. No se ha filtrado todavía la tercera, que iba a ser azul clarita, un poco más clarita, obviamente. Veremos a ver si próximamente hay imágenes. Parece que Aunque van a un poco salir. raro, tonos muy Sí, parecidos, no lo sé. son parecidos. Veremos a ver si la filtración era real o la predicción era real de esa tercera equipación. Pero parece que van a salir, o por lo menos la primera saldrá antes del Mundial de Clubes. Yo espero y creo que el Atlético de Madrid va a jugar Sí, con ahora, esta en los camiseta. próximos días seguramente. Sí, Yo seguramente creo ya salga. que más o menos es 13 de mayo, pues el viernes o de cara al lunes de la próxima semana, yo creo que podría haber un anuncio por parte del Atlético de Madrid. Yo creo que entre esta y la próxima semana, o tarde la última de mayo, seguramente esté. Además que cuando ya empiezan a salir esos vídeos que ya he mostrado con ya gente tocando la camiseta y mostrándola, ya es que va a salir ya, así que esperamos con ansias ese anuncio de la primera equipación, así que sin más, así cerramos este episodio del informativo colchonero. Episodio número 45 con muchas noticias. Hemos cerrado con el tema de la camiseta, que oye, es importante también para cerrar con buen pie el tema del episodio, pero también hay que hablar hemos hablado de fichajes, el Cuti Romero y Vlahovic como opciones que comentan desde Argentina, lo de Alderete y Arambarri también que gustan desde el Getafe, el posible intercambio de Baena por Riquelme y Samuel Lino, lo de Matías Olivera, lo de Javi Guerra también, etcétera, etcétera. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en próximos vídeos por el canal. Seguramente, bueno, mañana. Creo que será el próximo vídeo, la previa de ese Osasuna Atlético de Madrid, y ya el jueves estaremos con el análisis. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado y os deseamos un buen día. Muchísimas gracias a todos y nada, para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 45 del informativo colchonero. ¿Qué opináis de lo de Vlahovic? ¿Creéis que puede llegar al Atlético de Madrid? También lo del Cuti Romero, ese posible intercambio por Baena, los futbolistas del Getafe que interesan. Y nada, dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.